Qué belleza. Año 1972, Salgán de Lío, y estamos comunicados con alguien que la sabe lunga, que es periodista, docente, conductor radial, justamente. Ha sacado también unos discos maravillosos, por ejemplo, de Eduardo Rovira, Oscar del Priore. Oscar del Priore, ¿cómo te va? Mariano del Mazo te saluda. ¿Qué hace Mariano? Acá estoy. Qué lindo escucharte. Bueno, me alegro. Bueno, la radio y el tango, ¿cuánto, no? Casi una historia paralela, ¿no? Seguro. Cruzada. Sí, sí, sí. La época brillante del tango estaba... si la orquesta no estaba en radio, no existía. Y antes Gardel. Y antes Gardel. Impresionante, ¿no? Cómo esas dos disciplinas se nutrieron, se potenciaron. Creo que debe ser el género más íntimamente relacionado con la radio, ¿no? El tango, aquí en Argentina. Y sí. ¿Vos cómo fue tu vínculo con la radio? ¿Qué escuchabas cuando eras chico? Mira, primero, mi vínculo con la radio era porque mi papá era locutor. Ah, bueno, Entonces ya eso era para mí un orgullo poner la radio y oírlo a mi viejo, ¿no? Era eh, una sensación extraña. Y además era una fiesta para mí ir a acompañarlo a mi viejo a veces a la radio. claro. Bueno, ahí empezaste a mamar todo lo que Sí, después fue la locura de tu vida, ¿no? Que pero es el yo tango. ahí empecé, cuando iba a la radio con mi papá, yo decía, yo quiero hacer esto, trabajar en la radio. Claro. Y había en esa época la mayoría de los programas, yo te estoy hablando que yo tenía 11, 12, 13 años, todavía era casi todo en vivo, ¿no? Claro, Los radioteatros, los cantores, las orquestas, todo, poco disco había. claro, claro. Entonces, eh, yo ahí fue que me empezaron a gustar las orquestas de tango. No sé por qué, pero me sentía, me emocionaba y escuchaba después por la radio en casa, escuchaba este, a los grandes, a Troilo, a Di Sarli, y esa, ahí donde están ustedes, estaba Radio El Mundo, que era mi favorita, porque estaban las mejores orquestas. Claro, claro. Y un día le digo a mi papá, digo, papá, no me podés llevar a Radio El Mundo, que no quiero ver a Aníbal Troilo. Y Y te mi vi. viejo me miró, porque yo lo escuchaba a Pichuco y me gustaba cómo tocaba, y bueno, y yo era fana de dos orquestas de la radio, de Troilo y de Di Sarli. Claro, qué bueno, qué Y bueno. entonces me acuerdo que me llevó ese día a la radio, y fue el Radio El Mundo, y el bautismo de tango, que apareció Troilo y yo me emocioné todo, y tocó el monito, no me olvido más que tocó ese tango de entrada. Qué, Qué qué lindo, lindo, Oscar del Priore. Vos sé que tengo ahí en mi biblioteca, tengo toda mi vida el libro tuyo sobre Aníbal Troilo. sobre Troilo. Tengo muchos libros tuyos. Oscar del Priore, cuánto saber que tenés. Y quiero que me recuerdes un aspecto, vos que lo viviste de primera mano. Yo una vez lo investigué y me acuerdo que hablé con un montón de gente de radio, me acuerdo de Rolón, por ejemplo, que me contaba el tema de las hinchadas, las barras bravas de las orquestas. Que acá mismo, en Maipú 555, cuando era Radio El Mundo y después también Radio Nacional, veían acá las hinchadas, bajaban en micros como si fuese la cancha de fútbol y había a veces altercados. ¿Vos llegaste a ver eso? No, No. no, yo llegué al que, la que sí vi, a lo que sí, a Pugliese. Pugliese, cuando yo empecé a escuchar tango, era Pugliese, los que seguían a Pugliese eran grupos de barra brava. Eran bravos. No sé si eran bravos, pero yo fui a un baile, me acuerdo, la primera vez que lo vi a Pugliese, en el Palacio de las Flores, porque en la radio en esa época no estaba, porque era comunista, entonces, y sí, apenas apareció, cantaban ese, la barra de Pugliese, y por otro lado salía arena, cemento, Pugliese un monumento, Claro, sí, sí. y aplaudían en medio del tango, estaba
tocando, terminaba un solo de bandoneón, rompelo, Tano, le decían a Arroyero, Ruggero. claro. Che, de Priore, ¿y es cierto que iban con curitas los fanáticos de Pugliese? Era una barra, la barra de la curita. La Esos barra de Curita, se qué bueno. individualizaban con una curita. Y después había otra barra que eran unas chicas que eran negras y se llamaba la barra de las morenas, eran mujeres. Y a esa Pugliese le hizo un tango, Negracha. Qué locura, qué Buenos Aires de hace, bueno, estamos hablando de la década del 50, ¿no? Claro. Oscar, Mariana Fossati te saluda, ¿cómo Hola. estás? Bien. ¿Te acordás tu sensación, lo que pensaste, lo que sentiste cuando te tocó a vos laburar en radio? Y bueno, pero fue muy emocionante. Yo empecé, lo primero que hice, lo primero, cuando salí del ISER, mi viejo me consiguió unas suplencias como locutor. Sí. Y sí, yo no lo podía creer y estaba emocionado, hacía de locutor de tandas, Que ¿no? decían, ahí va el hijo del Priore, claro, labura por el papá. Claro, y en cierto modo era así. Pero lo gracioso fue que mi primer laburo, yo hacía, en esa época, ahora se economizan bastante locutores, Ujú. pero antes las radios por lo menos tenían 2 locutores en cada tanda, un hombre y una mujer, por lo menos, Claro, y claro. había más en los turnos. Y a mí me tocó, me acuerdo ahí en Radio Argentina, hacer de lo que terminado el Nacional y me había metido en el ISER, así que era el más joven. Hacía pareja con, todos se reían, con la locutora más vieja, Mirá vos. que era Tita Armengol, que era una mina que era prócer de la radio, todavía estaba trabajando, y ella era la que había grabado la hora. Es decir, cuando vos marcabas pasador la hora en el teléfono, salía la voz de ella en un disco que decía qué hora Qué era. impresionante, Oscar, qué bárbaro. Estamos hablando con Oscar del Priore, el oráculo del tángulo. Oscar, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Yo recuerdo que vos eras como una carita joven de alguien especializado en el tango. Me llamaba la atención que por ahí generacionalmente podías haberte ubicado más en el rock, eras como muy joven tanguero, ¿no? Que no era Seguro, lo sí. común en esa época. No, no era común. Claro, ¿cuándo empezaste ya a volcarte al tango y no seguir el tema de las otras músicas que seguían los jóvenes? ¿Cómo te diferenciaste? No, siempre, siempre, siempre. No, no es que yo lo rechazara, pero es decir, mi hermana escuchaba otras cosas en casa, escuchaba a los Beatles y escuchó bueno, que eso, era 3 años menos que yo tenía, pero a mí no me molestaba. A mi viejo le gustaba más el jazz, Claro, claro. Ujú, ujú. pero no, y a mí me gustaba el tango y empecé a ir a la radio y esa era una fiesta para mí. Claro. O sea que rock, nada. No, intenté, porque yo pensé, en una época pensé que el tango no daba para más y tenía fe en el rock nacional, pero no me llegó a gustar lo que se Claro, hizo, no me mirá. gustó Ah, nada. vos sos del 44, que es la edad de un montón de los pioneros, digamos, del rock argentino, de esa época más o Claro, menos. pero hasta yo estuve vinculado con Miguel Grimberg, formamos un grupo que juntábamos a los pibes de entonces, hacíamos en el Parque Centenario, hacíamos reuniones, iban y tocaban y cantaban. Las reuniones del parque fueron tan importantes que Y iban, bueno, iba Spinetta, iba León Gieco, se juntaban los poetas, los artesanos, los sí, teatristas. claro, y hacíamos una revista Mirá vos, con Grimberg, con Miguel Grimberg. otro hombre también que sabía mucho, la sabía Ese lunga, era, que que tipo, un sabio era, sí, se murió sí. no hace mucho, qué Hace muy lástima. poco, sí. Tenía un ciclo histórico a las madrugadas de música en general. Él trabajó en La Opinión y fue uno de los primeros que, en La Opinión, ¿no? Que escribió sobre Piazzolla en el medio de sus comentarios rockeros. Ay, vos sabés que él también estuvo en Radio Municipal Claro. conmigo, hacíamos una audición que se llamaba Opus Libre, que la cosa era así,
pasábamos cualquier cosa, pero no lo preparábamos. Cada uno venía con unos discos y mira, te voy a servir esto, por esto, por esto y por esto, y yo esto, y era todo improvisado, me encantaba esa audición. Qué bueno. Oscar del Priore, qué ganas que tengo de ir a visitarte un día a esa casa que alguna vez conocí. Vení. Y preguntarte cosas, que es algo que me fascina. Agarrar a los que saben en serio y preguntarles. Así que prepárate, te voy a llamar pronto. Dale. Y bueno, ¿qué tema te mató, dijiste, de Troilo? Bueno, me empataron mucho. No, pero el primero de mencionaste todos, uno. porque fue la primera vez que lo veía tocar, lo anuncia el locutor, aparece el Troilo y sale con ese tango, yo casi me desmayo. El monito. El monito. Abrazo grande, Oscar, nos vamos con el monito. Bueno, chao. Cuídate, chau.